Bienvenidos al webinar Ecoladrillos, Fabricación y Aplicaciones, organizado por el capítulo estudiantil de Ingeniería Civil de la Universidad de Ingeniería y Tecnología. Para abarcar este tema de la mejor manera, en esta oportunidad contamos con la colaboración de Andrea Lomixi, quien actualmente es un estudiante del 10º superior de Ingeniería Civil y se desempeña como tesorera de CEIC, además de ocupar el cargo de Ingeniería Estructural en CON. Ella nos brindará toda la información posible acerca de los ecoladrillos. Esperemos que este webinar sea de su agrado. Recuerden que cualquier pregunta pueden realizarla a través del chat. Estas se responderán al final de la exposición. Asimismo, recordar mantener sus micrófonos y cámaras activadas para tener una buena conexión. Finalmente, les pedimos compartir sus comentarios mediante la encuesta que pasaremos al final del webinar y seguirnos en nuestras redes sociales para más información. Sin más preámbulos, le damos el pase a Andrea Lomixi. Bienvenida y muchas gracias por la ponencia. Se escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, buenos días. Yo soy Andrea Lomixi y hoy día les voy a hablar un poco sobre qué son los ecoladrillos, cómo se fabrica uno desde casa, cómo se pueden utilizar y por qué es que ahora se han puesto tan de moda los ecoladrillos. Bueno, para empezar, vamos a definir qué es un ecoladrillo. Bueno, si uno busca en internet qué es un ecoladrillo, sale esta definición. El ecoladrillo es una botella PET rellena a presión con residuos limpios y secos, no reciclables y no peligrosos, que pueden ser utilizados para la construcción. Por ejemplo, yo tengo una aquí, no sé si se ve. Eh, la botella PET suele ser una botella de 500 mililitros, también se puede hacer con botellas de 1 litro, pero lo recomendable es hacerla con botellas más pequeñas. Son botellas de gaseosa que deben estar limpias y simplemente deben ser compactadas. Más adelante les voy a explicar paso a paso cómo es que se arma un ecoladrillo. Bueno, los ecoladrillos aún son un material un poco desconocido. Hay varias investigaciones, especialmente en la India, para conocer sus propiedades mecánicas. Lamentablemente no se conoce tanto porque es un material bastante variable. Puede estar relleno desde material como el que yo tengo, que son residuos plásticos principalmente, o también puede ser relleno con arena, como se usa en otros países. Eh, entonces, como puede ser relleno con muchos materiales, sus propiedades suelen variar bastante, por lo que no se tiene aún conocimiento tan específico como se conoce el concreto, ¿no? Que es el material favorito de todos los ingenieros. Entonces, su uso aún está bastante limitado y todavía se está investigando mucho para tratar de homogenizar el material y conseguir propiedades específicas de los ecoladrillos. Entonces, eh, como les mencioné, su uso es bastante limitado porque no se conoce muy bien el comportamiento. Se puede utilizar para viviendas porque presenta de manera general propiedades para ser aislante acústico, térmico e incluso antisísmico. Se puede utilizar para hacer refugios para animales de cualquier tamaño y he visto mucho en internet que se usa para espacios públicos, como por ejemplo bancas, macetas y muros divisorios, que no son muros portantes, ¿no? Bueno, acá hay dos imágenes de los usos que se le puede dar a los ecoladrillos. En la imagen de la izquierda vemos una vivienda. Los ecoladrillos simplemente se apilan uno al costado del otro. Es necesario ajustarlos con una malla metálica, asegurarlos bien, y luego se coloca una capa de mortero encima y se apila la siguiente capa de ecoladrillos. Como se puede ver en la imagen, y también como les mencioné, su uso es limitado, entonces si es que se van a hacer viviendas, deben ser viviendas sencillas, de un solo nivel, que no requieran muchas propiedades. Por ejemplo, si tuviese 2 niveles, probablemente colapsaría porque aún no se conoce muy bien cuál es su resistencia a la compresión. En la imagen de la derecha vemos una maceta. El uso en espacios públicos es bastante común porque no está en tanto contacto con el ser humano, entonces probablemente simplemente con un buen acabado, un tarrajeo final, esta estructura pueda durar bastante.
es importante que cuando por ejemplo, en las viviendas, se haga un buen tarrajeo final para evitar que entre el sol o el sol degrade los ecoladrillos. Bueno, se deben estar preguntando por qué es que los ecoladrillos son ahora están de moda, son tendencia, por qué es que es importante armar ecoladrillos. Bueno, hay varias razones, si buscan en internet seguro van a encontrar millones, pero para mí hay dos importantes, que una es el impacto de la industria de la construcción en el medio ambiente y otra, que seguro han escuchado un montón, es la generación de residuos plásticos. Para empezar, la industria de la construcción es un sector gigantesco que tiene un gran impacto tanto en la economía, en especial en nuestro país, en el Perú, como en el medio ambiente. Según los datos de la US Green Building Council, la industria de la construcción es la responsable de generar el 26% de la contaminación del aire, el 40% de la contaminación del agua potable y el 50% de los desechos a nivel mundial. Y además consume el 40% de la energía disponible. Este es más o menos el impacto de la industria en general, de la construcción, pero hay un proceso y específicamente, que es el proceso de fabricación del cemento. Como les dije, el cemento es el material favorito, casi todas las estructuras están principalmente hechas de cemento, y la industria cementera es la responsable de emitir el 7% de los gases del dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero que eleva la temperatura de la Tierra. Específicamente en el proceso de fabricación está la etapa de clinkerización, en donde se tienen que llevar a temperaturas muy altas y en ese proceso se emite mucho dióxido de carbono. Se lleva a temperaturas muy altas para realizar la descarbonatación de la caliza, que es fundamental para poder fabricar el cemento. Por otro lado, también está la producción de ladrillos. En nuestro país, lamentablemente, aún la producción de ladrillos se hace de manera, en su mayoría, artesanal. Esto significa que no hay un control riguroso en la calidad de los ladrillos y tampoco en el proceso de producción. Se usan hornos artesanales, se usan combustibles que se tengan a la mano, como por ejemplo llantas viejas, hojas quemadas, y al utilizar estos combustibles se emiten muchísimos gases de efecto invernadero que alteran la calidad del aire y además ponen en peligro la salud de todas las personas que viven alrededor. También está la alteración del paisaje, ya que, como les mencioné, no hay un control riguroso, entonces simplemente se extrae la arcilla de las canteras sin mayor control ni de manera limitada, ¿no? Bueno, estos son los dos impactos de la industria de la construcción que yo podría relacionar con los ecoladrillos, y después está esta que no está relacionada con la industria de la construcción directamente, que es la generación de residuos plásticos. Seguro todos hemos escuchado, hace varios años salió la noticia de una isla de plástico que ya había alcanzado el tamaño de Francia, que está flotando por el mar. Bueno, este es un mapa del 2015 de la generación de residuos por cada país. Por ejemplo, el Perú se encuentra entre 1 millón y 2.5 millones de toneladas al año, mientras que Estados Unidos y China, por ejemplo, en verde, están entre 25 millones y 50 millones de toneladas. Es una barbaridad la cantidad de plástico que genera estas dos potencias. Y incluso el Perú también, a pesar de que no está a ese nivel, también es una barbaridad que estemos generando tanto plástico. Entonces, ¿cómo es que estos dos temas que les he mencionado de la industria de la construcción y la generación de residuos plásticos se relaciona con los ecoladrillos? Bueno, un ecoladrillo, como les mostré antes, podría ser la solución para ayudar desde casa a reducir estos dos problemas que les he mencionado. Ya hemos visto esta imagen, pero quiero volver a mostrárselas.
Los ecoladrillos básicamente reemplazan a un ladrillo convencional de arcilla o también pueden reemplazar una gran cantidad de cemento. Si es que se tiene un muro que tiene ladrillos, reemplaza el ladrillo, y si es que se tiene un muro que solamente de concreto, entonces reemplaza el concreto. Si se comienza a utilizar ladrillos, ecoladrillos, perdón, en lugar de ladrillos, se podría reducir la producción de ladrillos y por ende la producción de la emisión de gases de efecto invernadero. De todas maneras, utilizar ecoladrillos para construir una vivienda o para construir un par de bancas en un parque no va a ser la gran diferencia. Ese es el problema. Para hacer realmente un cambio y reducir las emisiones de dióxido de carbono de la industria de la construcción, se tendría que reemplazar en gran medida, en muchísimas construcciones, los ladrillos o el cemento. Y como les mencioné, todavía no se conoce a la perfección este material, por lo que no está en las capacidades para ser utilizado masivamente. Por lo tanto, por ahora, ese lado de reemplazar el material convencional todavía no se puede utilizar, pero por eso es que se están haciendo las investigaciones, especialmente en la India, para en algún momento llegar a tener un material, otra alternativa, ¿no? Y por el lado de los residuos plásticos, los ecoladrillos están, en este caso, rellenos con residuos plásticos principalmente. Se pueden utilizar empaques de galletas, fideos, arroz, aluminio, tecnopor, cañitas, bolsas, papeles, cualquier tipo de residuo que no puede ser reciclado, se mete en el ecoladrillo y este puede tener un segundo uso. Entonces, si todos esos residuos que no pueden ser reciclados, que terminan en el mar o en los botaderos, o peor, terminan siendo incendiados y nuevamente emitiendo gases de efecto invernadero, si en vez de botarlos y acabar en el medio ambiente, los ponemos en una botella, los compactamos y les damos un segundo uso, entonces estaríamos reduciendo en cierta medida esta gran isla de plástico que todo el mundo conoce o en general los residuos plásticos que estamos generando. Por ejemplo, acá yo tengo algunos de los materiales que se pueden introducir en un ecoladrillo. Esto es una de esas redecillas que te dan cuando vas a hacer las compras, ¿no? Que te dan las papas, las verduras, y esto después termina en el mar. Todos hemos visto esas fotos terribles de las tortugas, los animales con esto en el cuello, y no sabemos qué hacer, ¿no? Lo botamos, pero sabemos que va a terminar en el mar, entonces lo guardamos, pero vamos a empezar a acumular todo esto en casa. Entonces esto puede ir perfectamente en un ecoladrillo, y el ecoladrillo luego puede ser utilizado para otra cosa, para una estructura que va a durar muchísimos años. También hay las etiquetas de las botellas. Como verán, el ecoladrillo no tiene su etiqueta. En mi caso yo se lo quito y lo utilizo como material de relleno. Cualquier empaque así de galletas, por ejemplo, estos son de cuacuás, tiene que estar bastante limpio, se lava y puede ser perfectamente utilizado. También bolsas, a veces nos dan esas bolsitas chiquititas para, no sé, una pastillita y no tiene ningún segundo uso. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede utilizar para hacer un ecoladrillo. Básicamente, el material son residuos plásticos de un solo uso, ¿no? Incluso los hisopos pueden ser utilizados, se retira la parte del algodón y se usa y se puede introducir la parte plástica. Bueno, ahora llegamos a la parte más interesante, creo yo, que es de cómo se arma un ecoladrillo. Ya les mencioné cuáles son los materiales. Lo más importante es que estos deben estar completamente limpios y secos. Si se llega a introducir algún tipo de material que se descompone, orgánico, se puede llenar de hongos y ya no funciona el ecoladrillo. Entonces es muy importante lavarlo bien, asegurarse de que no quede ningún residuo y secarlo, porque el agua también puede perjudicar al ecoladrillo. Una vez que ya está completamente seco y limpio, se introduce. Por ejemplo, yo voy a
poner esto. Se introduce en el ecoladrillo y se compacta. En este caso yo tengo una cuchara que tiene un palo bastante largo para poder llegar hasta el fondo, y se introduce la cuchara y se compacta con toda la fuerza que se pueda. Es muy importante asegurarse de que no queden huecos en la parte de abajo. Se recomienda que en la parte de abajo se coloque basura bastante moldeable. Por ejemplo, se puede introducir cartón. No conviene introducir, que lo primero que se introduzca sea el cartón, porque no va a entrar muy bien en la parte, en estos huequitos, ¿no? Entonces lo mejor sería acá poner bolsas, por ejemplo, este tipo de plástico que es bastante moldeable, se puede hacer una bolita chiquita. Y ya luego más arriba se puede ir poniendo otro material que, por ejemplo, cartón o un plástico un poco más grueso como este. Hay muchos errores al momento de compactar. Se tienen que asegurar que no quede ningún espacio vacío, sobre todo en la parte de abajo, que es la parte más complicada. Y una vez que ya se comprime toda la basura, se llega hasta la parte de arriba, como en este caso, se tiene que guardar la tapa, se la cierra y listo, ya tienes tu ecoladrillo. Para verificar que tu ecoladrillo funcione, esté bien hecho, todavía, como les he dicho, no se conoce mucho, entonces no hay una normativa, no se dice el ecoladrillo tiene que pesar, no sé, 500 gramos. Usualmente suelen pesar 400 gramos si es que se les coloca este tipo de basura. Pero la mejor forma de verificar que tu ecoladrillo esté bien hecho es poniéndolo en el piso, parándose encima y verificando luego que no quede ninguna bolladura. Si queda alguna bolladura, eso significa que hay que volver a compactar y hay que volver a introducir la basura, o más basura. Hay muchos casos en los que se compactan, pero se llega a compactar mal en esta parte. Si se compacta mal en la parte de abajo, entonces el ecoladrillo no funciona, no tiene arreglo. Si se compacta mal en la parte de arriba, sí tiene arreglo, porque se puede introducir más basura y se puede volver a compactar. Sin embargo, si está bien compacto aquí, pero en la parte de abajo no, va a ser muy difícil, probablemente imposible, arreglarlo para que esté bien compacto abajo. Entonces, la parte más importante es asegurarse de que esté muy bien compactado en la parte de abajo y luego la parte de arriba va a ser simple. Entonces, lo más importante es verificar que no queden espacios, huecos, vacíos, aire en la botella. Por ejemplo, si yo la aplasto, no se deforma, eso significa que está muy bien hecha. Y que la basura esté limpia, seca, para que no se degrade o forme algún hongo en la botella. Y bueno, como verán, es un proceso simple. No necesitas comprar ningún instrumento, ningún material, todo es material de casa que se utiliza y se le puede dar un segundo uso. Así que las estructuras con ecoladrillos en realidad son muy, muy económicas. Les dije que las investigaciones que se estaban haciendo eran principalmente en la India, porque se tienen muchísimos problemas con el precio de las viviendas. Entonces, ellos están buscando una alternativa económica para poder construir viviendas a bajo precio para personas de bajos recursos. Los ecoladrillos son definitivamente una solución económica para la construcción y son realmente fáciles de construir. Aproximadamente se necesitan 2.000 botellas para hacer una vivienda, por lo que fácilmente se puede llegar a 1 tonelada de coladrillos y así podríamos reducir significativamente la generación de residuos plásticos. Gracias. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. A ver acá. ¿Cómo se compara la adhesión de los ecoladrillos al mortero frente a unidades de mampostería convencional? Bueno, he estado investigando un poco sobre el uso de ecoladrillos como reemplazo a los ladrillos convencionales. Me parece que no hay una diferencia notoria. Como se puede ver en esta imagen, puede ser que el espesor
el mortero sí se tenga un mayor espesor, en especial porque si uno coloca las botellas así, no queda una superficie completamente lisa, sino que entre las botellas queda un espacio hueco. Entonces sí se va a necesitar un poco más de mortero en esta parte para dejar una superficie lisa. También en la imagen se puede ver como en la esquina se tienen todas las botellas en un sentido, pero que en la esquina, al final del muro, se colocan en el otro sentido para terminar con un acabado mejor. Entonces, en realidad, no he visto ningún comentario acerca de dificultad en la adhesión de los ecoladrillos, así que me parece que no hay gran diferencia frente a los ladrillos convencionales. A ver, acá hay otra. Dice, ¿qué tan resistentes estructuralmente pueden ser los ecoladrillos? Ya, sabía que probablemente iban a preguntar algo así que aquí puse una diapositiva extra, por si acaso, de dos investigaciones, precisamente de la India. La tabla 1 se hizo ecoladrillos con bagazo. Eso me pareció peculiar porque el bagazo es un material orgánico, entonces me pareció un poco extraño que se haya hecho un ecoladrillo con un material que se puede descomponer. Pero bueno, aquí se muestra la resistencia a la compresión en megapascales. Como se puede ver, está alrededor de los 25 megapascales, que es bastante. Mientras que en la tabla 2, en esta investigación se hicieron 10 ecoladrillos con distintos contenidos. En estos ensayos de la tabla 2, se hicieron ecoladrillos con el mismo material. Por ejemplo, el espécimen 1, 2 y 3 son solamente de papel, todo el papel que se pueda meter en un ecoladrillo. El 4, 5 y 6 es con cartón, y así se utiliza el mismo material para rellenar una botella y así tener unas propiedades homogéneas o un material homogéneo, ¿no? Porque como les dije, acá puedes tener cualquier tipo de plástico, aluminio, ¿no? Entonces puede variar bastante. Y en este ensayo se obtuvo un resultado aproximadamente, en la mayoría, alrededor de 2.5 y 3 megapascales. Entonces, como les dije y como se puede ver en estos gráficos, la resistencia a la compresión es bastante variable. Podría ser elevada, como de 25 megapascales en el primer caso, como un poco más baja en el caso de papel y cartón únicamente, de aproximadamente 3 megapascales. Lo que sí he visto, que cuando se utilizan ecoladrillos rellenos con arena, se utiliza mucho en zonas de guerra, donde las personas están expuestas a balas. Entonces, se ha visto que los ecoladrillos, cuando están rellenos con arena, que es un material bastante accesible, estos son muy resistentes al impacto de las balas, entonces protegen a los ciudadanos de la zona. Entonces, básicamente, en conclusión, la resistencia del ecoladrillo va a depender mucho del material con el que esté armado. Si es solamente papel, si es arena, si incluso se pueden poner residuos de la construcción. Les mostré que la industria de la construcción era responsable del 50% de la producción de desechos. Esos desechos también pueden ir en un ecoladrillo y se podría conseguir una resistencia a la compresión bastante elevada. No sé si respondí la pregunta. A ver, ¿qué indica la bibliografía acerca de la resistencia al fuego de los ecoladrillos en comparación con las unidades de albañilería convencional? Bueno, en la bibliografía que yo he estado investigando, que son básicamente las que les muestro de la India, no se ha hecho una prueba de resistencia al fuego, pero sí se recomienda que para el caso de viviendas se debe hacer una prueba, porque el plástico es altamente inflamable y si se quema podría emitir gases bastante peligrosos. Entonces, sí se recomienda
que se haga un ensayo de resistencia al fuego. Sin embargo, no he visto aún ninguna bibliografía que muestre los resultados. Bueno, ¿cuándo creo que se terminarán las investigaciones? No lo sé. En verdad, en internet no he encontrado mucha información, más he leído sobre blogs de gente que hace coladrillos en sus casas, pero no tanto de investigadores que buscan entender cuáles son las propiedades de los ecoladrillos. Y si se pueden reusar, no sé si con reusar se refiere a hacer, no sé, una banca y luego hacer una maceta. Yo creería que sí, si es que al momento de retirarlo de su primer uso está todavía en buen estado. Para eso se debería comprobar que no tenga ningún hueco, volver a comprimirlo a ver si es que tiene alguna falla, algún espacio vacío. Si es que no presenta ningún cambio, entonces sí se podría volver a usar para hacer otra estructura. Pero si es que se ha adherido con mortero, probablemente, si es que se retira, no se encuentre en el mismo estado luego de bastante tiempo. Y la última pregunta que dice, ¿cómo se compara el peso, densidad, de los ecoladrillos con otros materiales de construcción convencional? ¿Afecta en algo a la estructura final? Bueno, como les mencioné un poco, los ecoladrillos aún no se tiene una normativa ni están homogenizados. Podemos tener ecoladrillos de arena, ecoladrillos de solamente papel, solamente plástico, de una mezcla. Entonces, el peso varía bastante. Podríamos tener ecoladrillos, por ejemplo, si yo peso este ecoladrillo que ya está ya lo he terminado, podría pesar aproximadamente 400 gramos. Mientras que este otro ecoladrillo, que ya va más o menos a la mitad, cuando lo termine, podría pesar 500 gramos. Todo depende del material que yo introduzco en la botella. Probablemente los ecoladrillos que tienen arena también puede ser que pesen un poco más, porque no van a tener tantos espacios vacíos como cuando se utiliza plástico, porque depende mucho de la técnica de compactado que yo utilice. Ese también es otro problema. Además de los distintos materiales que se pueden usar, puede ser que un día yo compacte mejor, al otro día mi hermana, y mi hermana tiene menos fuerza y lo compacta no tan fuerte como lo podría hacer yo o como lo podría hacer otra persona. Entonces los ensayos que se puedan hacer a un ecoladrillo van a depender del material y del compactado. Entonces, si se quiere poder normalizar el uso de coladrillos, entonces también se tiene que homogenizar el uso, los materiales que se utilicen y las técnicas de compactado. Sería mucho mejor que no se haga un compactado manual, sino que se pueda tener algún tipo de maquinaria que compacte, pero por el momento la producción de coladrillos es completamente manual, por lo que su comportamiento depende completamente de nosotros, del material que hayamos guardado en nuestras casas, de la fuerza con la que lo compacte, incluso la cuchara que utilice puede ser otra cuchara un poco más gruesa que tal vez ayude a compactar mejor. Entonces, todavía no se puede afirmar nada en cuanto a los ecoladrillos y sus propiedades y cómo estas van a afectar a una estructura. Se podría tener materiales, como les dije, el de la arena, que es muy resistente al impacto de las balas, pero en comparación a este coladrillo, que es de residuos del hogar, no va a ser resistente al impacto de balas. Entonces yo no puedo afirmar que los ecoladrillos son resistentes a los impactos de las balas porque aún no se ha estandarizado. No sé si logré responder la pregunta. A ver, hay otra. Ya. En los análisis del laboratorio mostrado, ¿cuál fue la dirección de ensayo de los ecoladrillos? Muy buena pregunta. Como les mostré en la imagen,
los ecoladrillos se colocan casi siempre en este sentido, ¿no? Horizontalmente. No así, porque supongo que por cuestiones de facilidad, y si no se tendrían estructuras muy delgadas y se tendrían que poner más, entonces se suelen colocar así. Los ensayos han sido en este sentido, me parece. Esa es otra observación importante que me olvidé de comentar. Si es que uno hace el ensayo de compresión en este sentido, probablemente la botella, no sé si se ve muy bien, es irregular. Otra variable más en la construcción de coladrillos, la botella a utilizar. Esta botella es de Inca Kola, es un poco más uniforme en este sentido, entonces si yo comprimo acá, probablemente tenga un área uniforme. Mientras que en una botella de Coca-Cola tengo acá una pequeña hendidura, entonces si yo comprimo en este sentido, por ejemplo en mi mano, queda acá un hueco. Y esa va a ser una zona en donde no se esté aplicando la carga. Entonces, esa es una variable más y un dato muy importante a tener en cuenta en los ensayos de compresión, porque no toda la botella, al no ser uniforme, no toda la botella va a recibir la misma carga. Me parece que se hace en este sentido, porque es precisamente en este sentido en el que se coloca, no tendría sentido hacerlo de esta forma, porque se van a tener probablemente resultados mejores y estaríamos investigando mal, ¿no? Bueno, me parece que esas son todas las preguntas. No sé si hay alguna otra, algún comentario. Espero haber respondido de la mejor manera a todas las preguntas. ¿Hay algún Eh, comentario? eh, no, te quería agradecer por la charla, la verdad que ha estado muy interesante. Eh, Esperamos que todos nos animemos a poner en práctica la fabricación de coladrillos en casa. Eh, Quería invitar a todos a llenar la encuesta que vamos a poner en el chat para poder seguir mejorando nuestros webinars. Muchas gracias, Andrea, por esta presentación. Estuvo muy interesante. De nada.